Listo. Entonces, permítame terminar aquel ejemplo de una recta que no pasa por el origen y que por lo tanto no es espacio vectorial. La recta se puede escribir así. Una recta está compuesta por puntos. Entonces, considere la recta que está compuesta por los puntos de la forma x y y es 2x más 1. Todos los puntos de esta forma, donde tales que x es un número real, este conjunto define la siguiente recta. Pueden colocarlo en GeoGebra o pueden graficar esta recta. Ahí lo que estoy diciendo de una forma u otra es que y vale 2x más 1. ¿Eso por qué no define un espacio vectorial? Es lo que estábamos viendo hace un momento. Porque si usted suma dos puntos de allí, si usted suma dos puntos, me da un punto que no está allí. Puedo hacerlo de forma general o inclusive puedo hacerlo con valores concretos. Por ejemplo, si x vale 0, un punto que está en este conjunto es 0,1. O sea, la recta pasa por este punto. Si x vale 0, aquí me haría 0. Y 2 por 0, 0 más 1, 1. ¿Sí? Otro punto que esté allí es si x vale 1, por ejemplo. Si x vale 1, y ¿cuánto vale? 2 por 1, 2, más 1, 3. ¿Sí? Entonces estoy tomando dos punticos que están allí en ese conjunto. Los voy a sumar con la suma usual. ¿Sí? Y esto me da el punto 1, 0 más 1 es 1, 1 más 3 es 4. ¿Sí? Me da el punto 1, 4. Pero este punto no pertenece al conjunto B. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué no pertenece? Porque mire que en el conjunto B están los puntos de la forma x, 2x más 1. ¿Sí? Y según lo que yo veo aquí, x vale 1. ¿Sí? Y si x vale 1, el punto que está asociado a x igual 1 es el punto 1, 3, porque aquí valdría 1, 2 por 1, 2 más 1, 3. No está el punto 1, 4, lo que sí está es el punto 1, 3. ¿Sí? Entonces este punto se salió de la recta. La recta es así. Digamos, el eje X, eje Y. ¿Sí? Por aquí es el 1 porque es el punto de corte de la recta, miren, 1. Y usted sumó dos punticos, uno de por aquí y otro de por aquí, digamos, y la suma me dio un punto que se sale, que da por acá, se salió de la recta. Entonces no es espacio vectorial. ¿Listos? Es otra forma de verlo con datos concretos. Entonces hemos visto ejemplos de espacios vectoriales. El más importante son los Rn, ¿sí? Donde n es un número natural, un número de contar, el 1, el 2, el 3. Y hemos visto ejemplos de conjuntos que no son espacios vectoriales porque no cumplen alguna de las propiedades dadas en los axiomas, ¿no? Profe, Bueno, pero sí, ese conjunto no es espacio vectorial. no. Cuando una recta no pasa por el origen, no es espacio vectorial en general. ¿Listo? Listo. Bien. Hay espacios vectoriales todavía un poco más interesantes, ¿sí? No solamente vectorcitos así como los que acabé de dibujar, sino que puedo considerar polinomios, ¿sí? Por ejemplo, coloquemos aquí espacios vectoriales más interesantes. Más interesantes. Como la definición es tan general, dice que yo tengo que tener un conjunto con dos operaciones. Entonces, por ejemplo, un conjunto puede ser el conjunto de todos los polinomios de grado menor o igual a n, ¿sí? Sea B, el conjunto que vamos a anotar así, P sub n, ¿sí? Que lo podemos entender como polinomios
de grado con grado menor o igual a n. ¿Sí? ¿Cuáles son estos polinomios? Bueno, una forma para describir estos polinomios es así. Vamos, si queremos ser más concretos, este conjunto P sub n está formado por estos polinomios, miren, así. Entonces, que ya les voy a decir cómo. ¿Sí? De la forma a sub 0, ¿sí? Un coeficiente más a sub 1 por x más un coeficiente a sub 2 por x a la 2 más, continúo sumando aquí, a sub n por x a la n. ¿Listo? Donde los coeficientes del polinomio, los a sub i, pues son números reales. Pertenecientes a los reales. ¿Listo? Y n pues es un número natural, el grado del polinomio. N puede ser 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Por ejemplo, ¿por qué dice que el grado menor o igual a n? Porque si a sub 0, perdón, si a sub n es 0, pues todo esto desaparece y el polinomio tendría grado máximo de grado n menos 1. ¿Sí? Por ejemplo, considere P sub 4. ¿Sí? Algunos elementos del conjunto de polinomios de grado 4 sería, por ejemplo, x. Porque x es un polinomio de grado 1. O 1 más x al cuadrado. Esto es otro elemento de allí, ¿sí? Que tiene grado 2. O por ejemplo, x a la 4 más 1. Me quedaré unos días para ayudar a Roscoe y luego me iré a casa. Ese es otro polinomio allí. ¿Sí? Ya, por ejemplo, x a la 5 no está en ese conjunto porque tiene grado 5. Entonces, yo tengo polinomios. ¿Sí? El conjunto de todos los polinomios de grado n. Listo, estos son mis vectores. La definición, el concepto de vector no se restringe solamente a lo que vimos típicamente, que el vectorcito aquí los dos paréntesis y aquí las componentes, no. Es una definición más general. ¿Sí? Un vector puede ser este polinomio. Eso es un vector. Tengo que darle una estructura de suma. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué suma le voy a dar? La suma usual. Suma usual. ¿Cómo sumamos nosotros los polinomios? Nosotros los sumamos asociando los términos semejantes, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo yo sumo el vector x a la 4 más 3x con el vector, con otro, este vectorcito, sumado con x a la 5 más x. No, perdón, es x a la 5, no, digamos que x a la 4. ¿Cómo sumo estos vectores? ¿Alguien se acuerda del curso de álgebra? ¿Esta suma cuánto da? 5x más 1. Tengo dos polinomios de grado 4. Y si los tengo que sumar, ¿qué polinomio me da? Me sigue dando un polinomio de grado 4. ¿Sí? Y tengo que sumar términos semejantes. Entonces, este x a la 4 con este x a la 4 da 2x a la 4. ¿Cierto? Este 3x con este 5x da 8x. Y aquí no tengo término independiente, no tengo ninguna constante. Aquí sí tengo el 1. Como no tengo nada aquí, puedo suponer que es el 0. 0 más 1, 1. Cuando yo me refiero a la suma usual, me refiero a esta forma de sumar polinomios. ¿Sí? Y al producto escalar usual. ¿Qué me refiero con el producto escalar usual? Que si usted tiene un polinomio y lo multiplica por un número real, me da el siguiente polinomio, ¿no? Por ejemplo, usted tiene este producto usual. Lo que hemos hecho, digamos, históricamente.
Si usted tiene el número 2 y lo multiplica por el polinomio x a la 4 más 5x, ¿sí? ¿Qué polinomio me da después de hacer esa multiplicación? El 2 distribuye, me da 2x a la 4 más 5 por 2, 10 más 10x. Este es el nuevo polinomio. Entonces, este conjunto de los polinomios con esta suma usual y este producto escalar usual define un espacio vectorial, ¿sí? También típico, conocido, y el espacio de los polinomios. Y aquí, digamos que hacen una pequeña demostración de eso, ¿sí? Pero digamos que es claro eso, que son polinomios. Listo. Hay otros ejemplos de espacios vectoriales que son interesantes. Listo. Pero en definitiva, esa es la introducción a espacios vectoriales. Bien, aquí hay una autoevaluación. Yo voy a escoger algunos ejercicios de aquí para el taller, para que evaluar el concepto. Pero entonces vamos a otro tipo de espacios vectoriales que definen aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí nos hablan sobre las matrices. Las matrices también definen un espacio vectorial. Otro ejemplo muy interesante. CAB igual al conjunto de las matrices cuadradas, por ejemplo, de n por n. ¿Sí? ¿A qué me refiero con una matriz de n por n que tiene n filas y n columnas? Con la suma de matrices usual, componente a componente, y el producto por escalar usual, ¿sí? Una matriz multiplicada por un número, ¿qué me da como resultado? Me da otra matriz donde cada una de sus entradas fue multiplicada por alfa. Entonces, las matrices de n por n es un espacio vectorial también. Cumple todas esas propiedades. ¿Listo? Pero hay conjuntos de matrices que no cumplen la propiedad espacio vectorial. ¿Listo? Entonces aquí nos piden, por ejemplo, descartar algunos conjuntos que no tienen la estructura de espacio vectorial. Entonces dice aquí, por ejemplo, de los problemas del 1 al 27 determine si el conjunto dado es un espacio vectorial. De no ser así, proporciona una lista de los axiomas que no se cumplen. No necesita usted proporcionar una lista. Con que no se cumpla un solo axioma, ya no es espacio vectorial. Usted tiene que ver cuál será la que no se cumple. Por ejemplo, aquí, yo veo que este conjunto de las matrices, de esta forma, con la operación de suma de matrices y multiplicación por escalar usuales, ¿sí? Esto ustedes que dicen, ¿define un espacio vectorial o no? Las matrices que tienen esta forma, su diagonal principal es de unos. ¿Sí? ¿Será que ese conjunto es espacio vectorial o no? O sea, aquí tiene que ir un 1, alfa aquí y un beta. O sea, está en mi conjunto una matriz, en mi conjunto B, si ya tiene esa estructura, donde alfa y beta son cualquier par de números reales. Entonces nos preguntan en allí si esto es un espacio vectorial. ¿Ustedes qué dirían? Alguien que sí, profe. Bueno, digamos que sí. ¿Será que cumple la cerradura para la suma? Tome dos matrices cualquiera que estén en ese conjunto. Por ejemplo, la matriz 1, aquí llamemos un alfa 1, un número real cualquiera. O hagámoslo con un valor concreto. Esta matriz está en mi conjunto, sí, porque tiene esta estructura. Tiene 1 en la diagonal y aquí pues alfa sería 2 y beta 0, que alfa y beta son libres. Pueden ser cualquier par de números reales. Escojamos otra matriz que esté allí. Por ejemplo, 1 y 1 en la diagonal siempre tienen que estar. Y alfa puede ser menos 1 y beta puede ser 0. ¿Cuánto me da la suma usual de esas matrices? 1 más 1, 2. 2 menos 1 es 1. 0 más 0 es
0. Y 1 más 1 es 2. Esta matriz está en esta matriz que obtuve aquí, ¿está en este espacio? ¿Tiene esta estructura? ¿Sí o no? No, No, ¿cierto? Porque no tiene los unos en la diagonal que estamos pidiendo. Aquí no tiene 1, sino que tiene 2. 2, 2. Tiene que tener el 1, 1. ¿Qué pasó entonces? Sumé dos elementos de mi espacio y me dio una matriz que no está allí. Entonces no cumple la cerradura para la suma. No pertenece a B. Entonces este no es espacio vectorial. ¿Listo? Y aquí le siguen dando algunos conjuntos para que usted determine si es espacio vectorial o no. ¿Listo? Entonces es analizar esos detalles teniendo en cuenta la operación que se use, ¿no? ¿Listo? Bueno. Entonces vamos un poco a la otra sección porque nos hablan sobre un tema un poco más interesante que es de subespacios vectoriales, ¿sí? Porque miren, es difícil probar que dado un conjunto con sus dos operaciones, suma y producto por escalar, generalmente es difícil probar que es un espacio vectorial. Es más fácil probar que no es a probar que sí es, ¿sí? Porque usted quiere probar que sí es espacio, tiene que probar que todos los axiomas se verifican. Y son varios axiomas. Yo les mostré la lista al inicio. En cambio, para probar que no es, tiene que encontrar un caso donde no se cumpla cualquiera de los axiomas, un contraejemplo. Entonces es más fácil probar que algo no es espacio vectorial a probar que sí es. ¿Listo? Pero entonces, nosotros podemos partir de algunos supuestos, ¿no? ¿Cuáles son los supuestos que podemos usar? Digamos, de ahora en adelante ustedes pueden usar libremente el hecho de que los RN son espacios vectoriales, ¿sí? Con la suma y el producto por escalar usual, que lo acabamos de, ya sabemos qué es RN. Esos son espacios vectoriales típicos. Y no lo vamos a demostrar. Lo hace el libro, no lo hagamos nosotros. Ya no es necesario, ya. Creamos en el libro. ¿Sí? Los polinomios de grado n con la suma usual y el producto escalar usual también son espacios vectoriales que podemos usar ese hecho, que ellos son espacios vectoriales. ¿Sí? Las matrices, estos son polinomios, ¿no? P sub n. Las matrices de cuadradas de n por n con la suma usual y el producto por escalar usual también son espacios vectoriales. ¿Sí? ¿Listo? Las rectas que pasan por el origen son espacios vectoriales. Entonces, nosotros podemos asumir de ahora en adelante que esto como un hecho. No lo hemos demostrado. Asumiremos eso como un hecho. Digamos que sí, que creemos en lo que estoy diciendo y lo que dice el libro. Porque si yo me pongo a demostrar que todo esto es cierto, que esto es espacio vectorial, me puedo gastar casi toda la clase probando que esto es espacio vectorial, verificando todos los axiomas. De pronto me demoro una hora probando eso y otra hora probando esto. Y se acaba la clase y no avanzamos nada, ¿cierto? Entonces vamos a partir de esos hechos ya. ¿Sí? Entonces, en esta sección nos van a decir, bueno, si usted tiene un espacio vectorial ya de este tipo, pues que ya son espacios vectoriales típicos, ¿sí? Que nadie ya quiere discutir, nadie discute que es un espacio vectorial. Todo el mundo cree que es espacio vectorial y es bien sabido por toda la comunidad que es espacio vectorial. Entonces, si usted tiene un subconjunto de ese espacio, entonces la situación es la siguiente: sea B con una suma de un producto ya que es espacio vectorial, ¿sí? Que es espacio vectorial. Si usted tiene un subconjunto de B, si H es un subconjunto de B, que lo denoto así, este símbolo es de subconjunto.
si H es su conjunto de B. Y a H le damos las mismas operaciones que tiene B. ¿Sí? Restringimos las operaciones a H. Mejor dicho, coloquemos aquí, dice H, subconjunto de B, y considere este espacio vectorial, que es H, con las mismas operaciones de B. Ya. Las operaciones las restringo a B. Entonces, este espacio con esa suma es un espacio vectorial, sí, solamente si verifica fundamentalmente estas dos propiedades. ¿Sí? Entonces, tenemos un teorema poderoso para probar cuando un subconjunto y un espacio vectorial, a su vez ese espacio vectorial. ¿Sí? Entonces dice así, un subconjunto no vacío H de un espacio vectorial. Es un subespacio. Es subespacio porque es más pequeño que B y es espacio vectorial también. Es subespacio si se cumplen las dos cerraduras, las dos reglas de cerradura. ¿Sí? Si usted toma dos elementos de H y los suma, la suma está en H. Y si toma un elemento de H y lo multiplica por un escalar cualquiera, sigue estando en H. Si usted verifica esas dos condiciones, ya H a su vez es un espacio vectorial. ¿Sí? Para ejemplificar el poder del teorema, ¿sí? Bueno, digamos, si H cumple las cerraduras, si H cumple las propiedades de cerraduras, o las cerraduras para la suma y la multiplicación, eso es lo que dice el teorema aquí reescribiéndolo. Las cerraduras de suma y multiplicación, entonces H es espacio vectorial. ¿Sí? O sea que nos están diciendo con este teorema y lo que les estoy diciendo yo es que asuma que ciertos conjuntos ya son espacios vectoriales conocidos y que se le piden que verifique que algo es un espacio vectorial, verifique nomás las propiedades de cerradura, esas dos. ¿Sí? Ejemplo. Un ejemplo concreto. Entonces, veamos aquí un ejemplo del libro. Este teorema no es más difícil de demostrar, pero no vale la pena, pues, digamos, analizar esos detalles técnicos allí. ¿Sí? Un ejemplo, bueno, aquí yo tengo muchos ejemplos, pero uno que sea interesante. Uno que sea chévere. ¿Aquí ustedes ya vieron cálculo integral o no? ¿Sí? ¿Alguien ya vio cálculo integral? ¿O no? Profe. Sí, la escucho. Lady. Sí, profe, sí lo vimos. Sí, bueno, entonces miren. Otro espacio vectorial que es conocido, vamos un poquito, digamos, a hacer ejemplos que no sean tan sencillos. El espacio de las funciones continuas definidas en el intervalo 0,1. ¿Sí? Las funciones continuas. Este espacio se ha constituido por qué funciones. Se dibuja aquí el plano. Aquí está el 0 y aquí está el 1. ¿Sí? Este es el intervalo 0,1. Y usted puede graficar aquí todo tipo de curva que sea continua, pues que no vaya a dar saltos, ¿no? Que no vaya a hacer esto, que se pierde la continuidad de la función. Ahí ya no es continua. Pero si ella es bien comportadita en este sentido, esa o cualquier otra curva sea continua, ¿sí? Ese conjunto de las funciones continuas con la suma usual de funciones y el producto por escalar usual, esto asuman ustedes que es un espacio vectorial. ¿Sí? ¿Listo? ¿Cuál es la suma usual de funciones? Por ejemplo, si usted tiene la función f de x igual a x, ¿sí? Eso es una recta en 0, 1. Y la función gx
igual a x al cuadrado, que es una parábola. ¿Sí? La suma de esas dos funciones, que lo denoto así, f más g de x, pues es sumar las imágenes. ¿Sí? A eso me refiero con la suma usual de funciones, sx más x a la 2. Y si usted tiene una función y la va a multiplicar por un escalar, por ejemplo, la función f multiplicada por 2, 2fx, ¿qué es? Pues como fx es igual a x, 2fx es 2x. A eso me refiero con la suma del producto usual de funciones. Ojo, definida en el intervalo 0,1. Ese conjunto con esas dos operaciones es un espacio vectorial. Bien. Ahora voy a definir un subespacio de allí. ¿Listo? Voy a definir este subespacio. Entonces sea H definido como las funciones, como constituido por las funciones f que pertenecen, que son continuas en el intervalo 0,1, ¿sí? Tales que, entonces aquí viene la condición. Voy a imponer una condición para que pueda estar en H. La condición es que la integral de 0 a 1 de fx de x sea igual a 0. Esa es la condición, ¿sí? Entonces, una función está en H si su integral en 0,1 da 0. ¿Sí? Si no, no está en H. Esa es la condición que debe cumplir para estar en ese conjunto. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿será que H con la suma usual de funciones y el producto escalar usual, ¿será que H es un espacio vectorial? Es un espacio vectorial. Entonces, ¿cómo debo abordar este problema? ¿Sí? Debo usar el teorema anterior. ¿Sí? Ya sabemos que H es un subconjunto de las funciones continuas de 0 a 1, y de lo que está escrito en rojo, porque, mire, las f que estoy tomando están allí. Es un subconjunto de un espacio vectorial. Si yo quiero probar que él, a su vez, es espacio vectorial, entonces debo verificar que cumple estas dos condiciones, nada más. Las cerraduras, ¿sí? La cerradura, lo que acabamos de ver aquí. Teorema 5.2.1. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué debo hacer? Entonces voy a hacer lo siguiente. Tengo que tomar dos funciones en H, sumarlas y ver si la integral de esa suma da 0 o no. Debo verificar eso. Y después tengo que multiplicar una función por un escalar y ver si su integral da 0 o no. Entonces, fíjense en lo siguiente. Ahí yo puedo hacer un ejemplo semejante. En lugar de colocar la integral de la función, puedo colocar la derivada. Pero hagámoslo con la integral, ya que ustedes han visto cálculo integral. Entonces, miren, tomemos dos funciones f1 y f2 que pertenecen al espacio H. ¿Eso qué significa? Por el hecho de que ellas están en H, quiere decir que la integral de f1 de x por dx da 0. Integral de 0 a 1 da 0. Eso es lo que significa estar en H. Esa es la condición que debe cumplir. Y a su vez la integral de 0 a 1 de f2 de x también da 0. ¿Sí? Porque f2 está en H. Y esa es la condición. Yo quiero saber si la suma está en H. ¿Cuánto es la suma? La integral de 0 a 1 de la suma. La integral de 0 a 1 de f1 de x. ¿Sí? A ver, si yo tengo dos funciones continuas y las sumo, me sigue dando una función continua. O sea, lo que sí es seguro es que f1 más f2
pertenece al conjunto de las funciones continuas en el intervalo 0, 1. Eso sí es cierto, que la continuidad no se pierde con la suma. ¿Listo? Pronto lo han visto en cálculo diferencial. Lo que yo quiero saber es si, o sea, que digamos que la suma cumple esta condición. Ahorita yo quiero saber si la integral da 0 o no, la integral de la suma. ¿Ustedes qué me dicen? Esto que integrar esta suma. ¿Sí? ¿Y cuánto da esa integral? Pues por propiedades de la integral distribuye en la suma de funciones. ¿Sí? Entonces esa integral que está aquí es igual a la integral de 0 a 1 solo de f1, a la integral de 0 a 1 solo de f2. Propiedades de linealidad de la integral. ¿Sí? De x, solo esta, más la integral de 0 a 1 de f2 de x. ¿Sí? ¿Y cuánto vale cada una de esas integrales de forma independiente? Pues la primera integral vale 0 por esta condición. Y la segunda también vale 0. Entonces me queda 0 más 0, que es 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué acabo de probar? Que la suma de funciones ya sabemos que es continua. Y esta es una nueva función. Y la integral de esa nueva función también da 0. Entonces está en h. Conclusión. F1 más F2 pertenece a H, entonces cumple la cerradura para la suma. Listo. Pero no he terminado de probar que H es un espacio vectorial. Debo verificar que se cumple la cerradura con respecto al producto por escalar. ¿Cómo pruebo eso? De la siguiente manera, miren. Entonces, ese teorema, digamos que es el más interesante de todo lo que hemos visto. Miren, yo voy a tomar una función F1 en H. ¿Sí? Y la voy a multiplicar por un número alfa cualquiera. Un número alfa perteneciente a los reales. Voy a hacer alfa por F1. ¿Sí? Y me pregunto si eso está en H o no. Entonces tengo que integrar esa función. Integro de 0 a 1 F1 de X. Tengo que integrar esto. Como alfa es una constante, sale la integral. Y me queda la alfa por la integral de 0 a 1 de F1 de X por dx. Como F1 está en H, su integral vale 0. Entonces esto es igual a alfa por 0. Y alfa por 0 es 0. Entonces, si multiplico una función de H por un escalar alfa cualquiera, esa función resultante cumple la condición para estar en H. O sea que se cumple la cerradura por escalar también. Entonces H es, en efecto, es un espacio vectorial a su vez. ¿Qué le llamamos subespacio? Porque está contenido en un espacio vectorial más grande. ¿Listo? Entonces este teoremita es interesante y nos permite simplemente no verificar todos esos axiomas, sino esas dos, ser las cerraduras. Bien. Entonces veamos. Por ejemplo, otro caso sería así. Otro ejemplo. O vamos a ver si aquí hay algo más interesante que eso. Aquí está el que acabé de hacer, que es el ejemplo 5.2.12. ¿Listo? Bueno, aquí ya prácticamente está la autoevaluación. Entonces miren aquí cómo se plantea la pregunta. Leamos un poco acá. Dice, de los problemas 1 al 29, determine si el conjunto dado H del espacio vectorial B, o sea que usted ya debe contar con que
el B que le dan allí ya es un espacio vectorial. Entonces le preguntan si H es un subespacio de B. Debe verificar si se cumplen o no las condiciones de cerradura. ¿Listo? Entonces, miren, podemos revisar algunos de estos ejercicios. ¿Sí? Por ejemplo, para que entendamos la notación, aquí nos están diciendo, por ejemplo, considere B igual a las matrices de M por N, es decir, M filas y N columnas. ¿Sí? Ese es B. Resulta que ese conjunto de las matrices de M por N, con la suma usual y el producto escalar usual de matrices, es un espacio vectorial. ¿Sí? Usted no tiene que probar eso, ya usted asume eso. Es que es una información que nos da la misma pregunta. ¿Sí? Entonces ahorita nos define un espacio H, ¿sí? Que está formado por todas las matrices de M por N, pero la matriz D tiene que ser diagonal. Nos preguntan si H es su espacio vectorial o no. ¿Sí? Este también es un ejemplo que podría resultar interesante. Entonces, si quiero expandir un poco más, nos están diciendo es que B igual a todas las matrices de M por N con la suma usual de matrices y el producto por escalar usual es espacio vectorial. Ya usted asume eso, ok. Y defina H igual al conjunto de las matrices D que pertenecen a B. ¿Sí? O sea, D es una matriz de M por N, pero D tiene que cumplir una condición. Antes era, cuando dice el de las funciones continuas, era que la integral de 0. Ahorita aquí D tiene que ser una matriz diagonal. ¿Qué significa que la matriz sea diagonal? Significa que tiene esta forma, desde la forma A1, 1, A2, 2, A2, A3, 3, perdón. Y bueno, por aquí dice diagonal. ¿Cuál será la diagonal principal allí? Porque como no es cuadrada, sino que es rectangular, es de M por N. ¿No? Es diagonal. Pues, ¿cómo sería ahí? Entonces, diagonal significa que alguna de sus diagonales principales, una de sus diagonales principales es distinto de 0. Digamos que usted está por aquí, hasta cierto punto llega por aquí a un A, K, N. Digamos que M es mayor que N. ¿Sí? Y por aquí ya esto es una KN, donde K es menor que M. ¿Sí? Por aquí puede ir un 0, 0, 0, 0. Por aquí todo esto es 0, ceros. ¿Sí? Lo único que posiblemente no puede ser, no es 0, son los elementos de esta diagonal. ¿Sí? Entonces, matrices de ese estilo definen un espacio vectorial, ¿sí o no? La respuesta es que sí, porque si usted suma dos matrices de esta forma, ¿sí? Lo demás, la suma de lo demás sigue dando 0 y usted cambia aquí solamente lo de la diagonal. Y si multiplico una matriz de esta por alfa, esto afecta solamente la diagonal de aquí y sigue dando una matriz diagonal. Entonces, esto es un subespacio vectorial. Listo. Pero bueno, ese no es un ejemplo tan chévere. Por aquí hay otros, tal vez más interesantes.